Vale, pues nada, el tema de hoy vamos a hablar sobre implícitos, que es esa cosa mágica que pasa cuando se escala, que está por ahí debajo, nadie sabe muy bien qué es, cuando lo explica la gente resopla, y tampoco importa mucho porque es la ignorancia. En escala casi todo es ignorancia que en algún momento aprenderás o no, y la usas y rezas para que todo funcione, básicamente el método de ingeniero. Entonces hoy os voy a explicar qué son los implícitos, cómo se usan un poco todo el contexto y 5 cosas interesantes que vamos a hacer con ellos. Se pueden hacer muchas, pero las que considero yo que son las más interesantes. Me podéis parar en cualquier momento, ¿vale? Entonces empecemos. Bueno, primero la frase, que es toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y he puesto una foto de Magic Johnson. Es tristazo ya. Entonces, vamos un poco de esto. Vamos a empezar con algunos misterios básicos de esto. Empecemos con el parámetro fantasma. Tenemos aquí una colección, una lista, y a la lista le voy a sumar todo un número, pero quiero que se meta dentro de un array. Muy bien, pues esto no funciona. Pero si metiese una cosa que se llama breakout, mágicamente de repente se lo traga. Y ahora la pregunta es, ¿y este segundo parámetro? ¿Dónde está? ¿Desde cuándo map tiene un segundo parámetro que le metemos? Me voy a la escala doc y no existe, aquí no hay ningún segundo parámetro. ¿Dónde está? ¿De dónde aparece este breakout? Esto no existe en ninguna parte. ¿Qué es? ¿De dónde sale esto? Si te pasa la asignatura del método, existe una cosa más implicit si alguno famoso y también odiado, Campbell for, que es una cosa implícita, ni puñetera idea qué es. Pero ya está. Sigamos. Conversiones mágicas. Bueno. Pues me creo una clase de número complejo, le meto un 2, que es un entero, y se lo traga. ¿De dónde? ¿Por qué? Si te vas aquí a conversions, pues tienes aquí un método, pero de alguna forma el compilador es capaz de usar esto. Y volvemos a esta otra vez la palabra mágica esta de implícito. Y luego métodos mágicos. Bueno, son nombres técnicos, luego digo el nombre técnico de verdad. Entonces, aquí tenemos seconds, que es un método de 2, que es un entero. Pero todos recordamos que 2, que es un entero, no tiene seconds. ¿De dónde sale? Y volvemos a lo mismo. Si te vas a duration, aquí estará otra vez aparecerá de la nada. ¿Cómo se hace esa relación entre métodos que no existen? Esto y esto. ¿Cómo soy capaz de una clase que ya está definida en una librería, soy capaz de extenderla para que tenga métodos así mágicos, que aparezcan de la nada? Bueno, empecemos por el tema de implícitos, ¿vale? Sí, estos son unos chistitos de los Simpsons por si no habéis pillados. Entonces, empecemos. ¿Qué es un implícito? Un implícito, por favor, no la definición formal, ¿vale? Pero para que nos entendamos, es una pista que se le da al compilador para obtener una referencia no explícita. Ejemplo. Supongamos que tenemos una función que tiene 2 números y uno son execution context porque usa un futuro, ¿vale? Entonces aquí esto funciona genial. Pero un problema que yo tengo es que el execution context lo vas a usar constantemente y realmente a mí me importa, perdón por la expresión, me importa un pimiento usarlo. O sea, para mí yo único que quiero es, 1, 2, 1, 3 y el execution context. ¿Por qué tengo que pasar el execution context? Me está rompiendo un poco la forma de diseñar mi aplicación. A mí solo me interesa sumar 2 números. Este execution context, que sí es útil para el futuro, realmente no lo necesito ver en mi interfaz. Es algo que está ahí extra. Entonces, sería mucho más cómodo tener, de alguna forma, solo tener en mi interfaz 2 números y tener este execution context adicional. Por ejemplo, aquí lo definimos como implícito y entonces automáticamente desaparece. Sigue existiendo, está aquí se puede llamar, pero desaparece de la interfaz al usarlo, de asignatura del método. Entonces es mucho más cómodo a la hora de trabajar. Y nos oculta de, por ejemplo, contextos que estamos constantemente pasando. Entonces, vamos a ver ahí los 5 trucos que voy a dar. Son contexto implícito, inyección de dependencias, conversiones implícitas, el famoso PyMyLibrary y el magnet pattern. Bueno, empecemos. Contextos implícitos. ¿Qué es un contexto implícito? Pues es lo que acabo de explicar antes. Tú tienes 2 números y tienes un contexto. En este caso el execution context, que lo necesitamos para hacer un futuro. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, llamarlo así. Pero podemos ir más lejos. Podemos, por ejemplo, aquí la diferencia es que esto lo convierte en implícito y entonces automáticamente, tienes esto, tienes 2 números y un parámetro implícito, que es simplemente poner el último definición de variables, o sea, está en forma currificada la última,
sería ponerlo como que es implicit y poner todas las variables que tuviera aquí. Entonces, de ese momento, todas las variables que hayan aquí, puede haber más de una, se definen como implícitas. Entonces puedes o bien pasarlo de forma explícita, poniendo ahí directamente, me defino un execution context y lo pongo ahí, o bien de forma implícita, que es simplemente pongo implicit val y lo pongo aquí. O incluso mejor, simplemente llamo a implícito que hay aquí, dentro de este objeto, hay un execution context implícito definido y automáticamente lo mete ahí. Es el compilador el que se encarga de hacer esta asignación, pero en vez de decirlo tú directamente, el compilador, usando el tipo que tenemos aquí, que es execution context, intenta buscar una variable implícita con el mismo tipo. Básicamente el compilador lo único que hace es, no me está pasando esta variable no me está pasando de forma explícita. Entonces tengo que buscar dentro del scope de esta función un execution context, una variable que cumpla el tipo, que en este caso es este tipo de execution context. Aquí está definida en este scope, aquí estaría definido este objeto. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido esto? El implícito lo único que hace es decir al compilador es, si no te pasan esta variable de forma explícita, búscala dentro del scope y hazme la asignación. Ya está, es lo único que hace el implícito. ¿Vale? Y a partir de ahora vamos a empezar a jugar con eso. Contexto implícito. Información adicional asignada al método. Elimina boilerplate y lo que se usa normalmente es para ocultar información no relevante al problema. En nuestro caso es, por ejemplo, en el map, normalmente el can build from es un parámetro que se usa para la hora de definir, de construir los objetos que usemos sobre el map. Es un parámetro que normalmente no lo necesitamos, no queremos llamarlo constantemente. Entonces está definida de forma global, en escala está definido, por ejemplo, esto está siempre está en el contexto implícito, importado. Entonces solo nos interesa realmente que el desarrollador final vea esto. Esto solo tiene que ver si realmente lo usa. En cualquier momento el desarrollador puede hacer aquí y pasarlo de forma explícita. Pero en el 90% de los casos no lo va a necesitar. Entonces, ¿por qué tenemos que forzarle constantemente que lo esté pasando? Es una forma de abstraer al desarrollador de información que la mayor parte de veces no va a ser relevante. ¿Vale? Conversiones implícitas. Pues nada, conversiones implícitas tienes dos tipos, clase A y la clase B, y yo quiero convertir la clase A a la clase B, ¿vale? Entonces, automáticamente me hace una conversión, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Lo que hace simplemente es buscar, decir, aquí el compilador vuelve a decir, me está intentando meter un tipo A dentro de un tipo B. No puedo. Entonces lo que hace el compilador es decir, ¿existe alguna conversión implícita? ¿Existe algún método que dado una me devuelva un tipo de clase A, me devuelva un tipo de clase B? Sí, existe un método aquí en el scope. Pues entonces voy a usarlo. Ya está, es lo único que hace. Otra pista que se le da al compilador. Vale para, por ejemplo, eliminar boilerplate de conversiones, de no tener que estar constantemente llamando a tu no sé qué o a tu JSON. Si, por ejemplo, tenéis una case class y queréis convertir a JSON, podéis tener una conversión implícita a JSON o de JSON a vuestra case class y automáticamente cuando hagáis una asignación a una variable de un tipo, si está en el contexto, lo va a pillar. Elimina mucho boilerplate porque no tenéis que escribirlo. Separa modelos, podéis tener vuestro modelo de la base de datos y vuestro modelo de aplicación y mediante conversiones implícitas se pueden convertir de uno al otro. Y hay que tener cuidado con el tema de las conversiones implícitas porque aquí realmente tú lo ves aquí y porque nosotros sabemos lo que está pasando, porque acabo de decir, si no, cuando la primera vez puede ser chocante ver cómo de clase A a clase B se convierte de forma mágica. O sea, hay que tener cuidado para el tema de legibilidad. Es más legible, elimina mucho boilerplate, pero puedes tener problemas de seguimiento, ¿vale? Entonces, cosas que no se puede hacer conversión implícita. No se pueden encadenar conversiones. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el tipo A, el tipo B y el tipo C. ¿Vale? El tipo C además tiene una función total. Bueno, aquí me quedan unas conversiones que ahora os explicaré. Entonces, tengo una conversión de A, de entero a, otra de A a B y otra conversión de B a C. ¿Vale? ¿Hasta aquí estáis todos conmigo? Vale. Funciona si yo tengo un número, un objeto de tipo B y intento llamar a total. Total es un método de C. Entonces una conversión de B a C existe. De B a C existe. Está en el contexto. ¿Vale? Una conversión de C, aquí intento crear un objeto de tipo C, total,
También se lo traga, porque C obviamente tiene ese método. Pero no existe una de entero a total, porque para eso tendría que hacer una conversión de entero a A, de A a B y de B a C. No puede hacer, solo puede hacer una conversión a la vez. No puede hacer 3 conversiones, no puede anidar conversiones. ¿Vale? Igual, de A a total tampoco puede, porque para eso tendría que pasar de A a B y de B a C. Aunque estén en el contexto, no es capaz el compilador de hacer varias conversiones continuas. ¿Cómo se puede solucionar eso? Una opción sería que esas conversiones además tuvieran un parámetro implícito para poder encadenar la conversión. Pero yo no lo recomiendo que hagas por una cosa muy sencilla, es que si no vais a perder muchas veces, va a quedar muy ilegible. El problema, a esto queda más o menos legible, porque es de B a total. Va, bien, pues deduce, solo es un tipo. Pero imaginaros, si empecéis a encadenar conversiones, por ejemplo, pasando el parámetro, para este parámetro significaría que aquí me tienes que pasar un parámetro implícito que sea de tipo B. Para pasar, por ejemplo, de entero A, si quieres convertir de entero a B, tendrías que o bien crearte una conversión implícita, o bien otra conversión de entero a B, o bien que pasar un parámetro aquí que existiera una conversión, por ejemplo, para hacer una conversión de entero a C tendrías que existir en el contexto una conversión, perdón, ya voy, es que es más fácil decirlo que hacerlo. Tendría que haber un parámetro que fuera, si quieres crear una conversión de entero a C, tendría que haber un parámetro que fuera de entero a otro que fuera de entero de A a B y otro y luego el de B a C, y entonces automáticamente lo haría. Pero tendrían que estar en el scope. No hagáis, yo recomiendo que no hagáis eso, que lo dejéis en cosas sencillas de este estilo, simplemente porque si hacéis cosas de este estilo, al final vais a perder mucho en legibilidad. Sí, el menos boilerplate, pero el problema es que vas a total y no tiene muy claro cómo es posible que de A pase a C. No sabes por qué clase se ha pasado. Entonces, al no saber por qué clases ha pasado en intermedias, no sabes si ha habido conversiones que, por ejemplo, ha podido modificar el tipo. ¿Vale? Porque a lo mejor la conversión no es tan trivial como esta. Y puede haber, por ejemplo, casteos, o puede haber decisión de diseño que no quieras. Entonces pierdes un poco el control de tu flujo. Por eso no es recomendable encadenar conversiones, ¿vale? Antes de seguir con esto, vamos a ver una cosa que es ver cómo se resuelven los implícitos, exactamente cuál es el algoritmo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Resolución de implícitos. Tenemos, va siempre de arriba a abajo, intenta siempre resolver un número, los que sea explícito, luego intenta resolver, si no encuentra un parámetro explícito, de forma explícita va a intentar buscarlo dentro del contexto actual. Si no encuentra un parámetro implícito dentro del contexto actual, va a intentar buscarlo en tipos asociados. Y aquí dentro los busca siguiendo las reglas de Static Overload Resolution 6.26.3 de definición de escala. O lo que es en cristiano, básicamente. Es una forma de cómo se define las reglas de conversión de cuando estás definiendo clases. De A es override B. Por ejemplo, básicamente, unas reglas es, dado una clase y su subclase, por ejemplo, humano y alumno, persona-alumno, entonces, si tiene en el contexto dos parámetros implícitos de persona y otros del de humano, siempre va a usar el de persona, que es una subclase del de humano. En el 99% de los casos no necesitáis saber ni esto ni esto, ¿vale? Y hay en internet, he puesto la dirección, por si queréis más información más detallada sobre el asunto. Pero que sepáis que existe un orden lógico de resolución de cómo resolver los implícitos. Entonces, empecemos. La más sencilla es explícitamente, que es poniendo el parámetro donde está el parámetro implícito. Entonces, esa siempre va a tener prioridad sobre cualquier otra. Si lo ponéis, automáticamente lo va a coger. No tiene más. Siguiente, contexto actual. Dentro de esta hay 3 posibles opciones, que es una, definida dentro del scope. Dentro de este scope, hay B, que esta función, B, que aquí hay 1. Pues lo coge. Otra opción que puede ser es que esté definidamente un import, que es, en este caso, sería aquí dentro de collection, JavaScript collection, hay una conversión implícita. Él automáticamente es capaz de convertir esta conversión, la coge dentro de este. Y otra sería con el wildcard. En vez de hacerla de forma directamente poniendo el nombre, simplemente le pone wildcard y la pilla. ¿Vale? Cualquiera de estas valdría. No tiene mucha complejidad. Ahora, tipos asociados. Aquí es donde empieza ya la cosa esta. Si no lo he encontrado por parámetros de forma explícita, ni por resolución de implícitos,
lo puede encontrar mediante el tipo asociado. Por favor, seguid conmigo que esto ya empieza a ser la cosa complicada. La primera opción es con un companion object o un package object. ¿Todo el mundo sabe lo que es un companion object? ¿Y un package object? Un package object es, tú en un paquete puedes definirte un objeto, que es el objeto de ese paquete. Y entonces todos los elementos, todos los clases o objetos o métodos o traits que tienen visibilidad de ese objeto. ¿Vale? Ya está. Entonces, te puedes definir elementos implícitos dentro de ese object. Por ejemplo, aquí tenemos una conversión de A, de clase A clase B, como hemos hecho antes, ¿vale? ¿De dónde va a coger esta? Primero va a intentar buscarla de forma explícita. Si no lo encuentra, esa conversión va a intentar buscarla mediante, como hemos dicho antes, un explicit import o esto. Si no lo encuentra, va a decir, me voy a ir al companion object de B y me voy a ir al companion object de A. Y voy a buscarlo. Por ejemplo, aquí se va a ir al companion object de A y va a binarla. Y resulta que ya está. Entonces automáticamente va a hacer la conversión. ¿Vale? Otra opción, que es tener definida el companion object del tipo de llegada. Si estuviera definido los dos, daría un error porque no sabría cuál de las dos conversiones usar. Entonces, definiendo una conversión dentro de un companion object, automáticamente si ve que tiene que convertirlo, va a intentar acceder a ese companion object. ¿Vale? Vale. Cuidado. Esta implicit scope argument type es básicamente lo mismo que antes, pero aquí la gracia del asunto es, si en algún momento esta conversión no la encuentra, no solo busca dentro del companion object, sino que busca dentro de lo que ve el scope del companion object. Y va a volver a aplicar todas las reglas de resolución de implícitos otra vez. ¿Qué significa eso? Que la va a aplicar toda de forma recursiva. Luego, si vuestra aplicación usa implícitos y tiene estructuras anidadas, la resolución de los mismos puede tardar un tiempo. Por eso, muchas veces, cuando usáis eso lo explicaré más adelante, pero hay que tener cuidado. En un programa normal no vais a tener mucho problema, pero cuando usáis cosas como Shapeless o Cats o cualquier librería que usa de forma intensiva implícitos, estas reglas pueden retrasar mucho el tiempo de compilación de vuestro programa, porque la resolución de implícitos va a llevar tiempo. Va a haber muchas situaciones donde se va a necesitar un implícito y en muchas situaciones donde va a haber conversiones mediante companion object dentro del scope del companion object, va a intentar volver a hacerlo otra vez. Y como lo hace de forma recursiva, a lo mejor hasta encontrarlo todo y estar seguro de que no ha habido un error y que ha encontrado un implícito, va a tardar un tiempo. Es por eso muchas veces, si usas esas librerías, aumenta de forma exponencial el tiempo de compilación. Y el último es usar implicit scope dentro de type arguments, que básicamente es, no solo busca, como en la clase A y la clase de B, sino que si vuestro tipo además tiene un tipo T, por ejemplo aquí, también busca dentro, intenta aplicar la regla de búsqueda de implícitos a este tipo T. Por ejemplo, aquí sería al tipo double. No solo aplica a number like, sino también a double. ¿Qué significa esto? Básicamente, para que nos entendamos del día a día normal, que hay que tener cuidado con los implícitos porque lo va a intentar buscar en muchos sitios, ¿vale? Entonces, lleva su tiempo. Y todas estas cosas no tenéis por qué saberlas para usarlos el día a día. Pero es importante que seáis conscientes de que existe un algoritmo para poder hacerlo. Por último, la última es nested type, que básicamente aquí podéis tener una clase A de dentro de B y podéis, la resolución de implícitos os permite resolver esos implícitos si está definido dentro de, no de B, sino del tipo que contiene a B. ¿Vale? Es otra definición para exactamente lo mismo. Dentro del scope de B está A, y entonces también va a buscar si en A, en el companion de object no solo de B, sino en el companion de object de A, va a intentar buscar si existe alguna conversión para B. ¿Vale? Y por último, otras dimensiones. Que es en principio, esto no se va a aplicar porque no es una gilipollez, pero sobre todo vale para saber que estas reglas es por ahora. El día de mañana, cuando metan, por ejemplo, funciones implícitas, a lo mejor habrá más reglas para conversión de implícitos. Lo único que tenéis que saber de la resolución de implícitos es, el algoritmo puede llevar tiempo, recursivo, y va a intentar buscarlo en todos los sitios dentro del scope. Y el scope a veces es mucho menos
sencillo de ver de lo que parece, porque suelen ser Companion Object, o el tipo asociado al Companion Object, o si está tu objeto anidado dentro del objeto anidado, ¿vale? O sea, la resolución de implícitos es complicada, ¿vale? Es lo único que tenéis que tener claro. Entonces vamos a ver algo más. Inyección de dependencias, ¿vale? Eso está últimamente, este truco está un poco de capa caída, sobre todo porque una de dos. ¿Todo el mundo sabe lo que es inyección de dependencias? Para que no sepa, básicamente es... Sí, el dibujo no es muy bueno, la verdad. Cuando vosotros tenéis en vuestra clase, el problema es fundamentalmente vosotros tenéis un método que va a necesitar un contexto. Por ejemplo, el execution context de toda la vida, para crear un futuro. Entonces, o unos parámetros de configuración. Entonces, ¿por qué eso? ¿Cómo hacéis para pasárselo al objeto de abajo? Una opción, o objetos que crearse. Entonces, el que lo sepa crear es la clase la clase principal, pero el que lo necesita es una clase que está muy abajo. Por ejemplo, cuando creáis una base de datos, el que sabe crear la conexión a base de datos es el main, pero esa información no la necesita ver la clase donde se usa. Entonces, la inyección de dependencias os permite meter una conexión a base de datos sin tener la necesidad de tener que crearla, ocultando la creación de la misma. Y hay infinidad de formas. Está de Guava o Spring Boot. Yo nunca me acuerdo. ¿Cómo? Guava de Google. ¿Y cuál es el de Spring, el de para inyección de dependencias? Spring. Vale. No, pues, bueno, ¿qué es? Son framework de toda la vida de Java, se puede usar para hacer inyección de dependencias y funciona bien en Scala. Nadie los usa, pero ahí está. No, pero no era Guava, era Juice el que usaba, vale, ahí me suena la rata. Luego se puede usar con Monad, que es la observación fancy de usar, por ejemplo, una Monad Reader, o un Monad State para ocultar lo que es la definición del implícito. Se puede usar de forma funcional mediante, por ejemplo, aplicación parcial de funciones, que es la que a mí me gusta. Se puede usar el cake pattern, aunque este está de capa caída porque... ¿Alguien de aquí ha usado el cake pattern? Vale. Es una cosa horrible porque básicamente es... El problema de cake pattern funciona muy bien para 2 o 3 clases. Lo de Twitter lo estuvieron usando hasta cuando tuvieran como 100 clases, los tiempos de compilación se les iban a lo mejor a los 40 minutos. Funciona muy bien, pero hay que escribir mucho código y los tiempos de compilación se dan mucho. Entonces, cada vez está más capa caída. Y usar resolución mediante implícitos. Mi recomendación, yo os recomendaría que usarais funcional o monad. Pero están aquí y podéis usar lo que queráis. Resolución de implícitos, pues es, básicamente, definís un parámetro implícito y lo tenéis en el contexto. Ya está. ¿Vale? Aquí tengo mi contexto, y entonces lo recupero. Entonces automáticamente lo pongo. ¿Ves esta palabra que pone implicitly? ¿Vale? Aquí al principio no sería necesario porque lo define de forma implícita. Implicitly, que ahora explicaré lo que hace, es una palabra que os permite recuperar el contexto simplemente indicándolo. Este implícito está diciéndole, quiero un valor implícito que esté en este scope de tipo contexto. Y automáticamente lo pone ahí. La inyección de dependencias con implícito, la ventaja que tiene es que es muy cómoda. Simplemente tenéis que definir una variable de tipo implícito y un parámetro implícito. Y ya está. Lo ponéis y funciona. Hacéis un import y se lo traga. Problema de ese. No es legible y tiende a ensuciar el código. Podéis usar cosas como librerías como Macwire, que usa implícitos, pero es una librería y os permite hacer cosas como use de forma más guay. Es un poco al final, el problema de la dependencia, inyección de dependencias, no entra mucho en detalle esto por una cosa muy sencilla. Al final, es una decisión vuestra de vuestro equipo de usar inyección de dependencias con implícitos o no. Mi recomendación es no usarla porque acaba siendo un poco ilegible luego saber exactamente de dónde viene, porque al final lo único que tienes es un import implícito y ya está, en vuestro scope. Puedes tener soluciones fancy como Macwire, pero acaba siendo un poco la trazabilidad del mismo un poco complicada. Entonces, pero está aquí, que sepáis que existe. Entonces, vamos a ver un poco los problemas de los implícitos. Sí. Vale. El problema de los implícitos son legibilidad. Legibilidad en el sentido de que permite eliminar un montón de boilerplate, pero a costa de que cuando hacéis una conversión implícita o cuando hacéis un método implícito, muchas veces lo veis la primera vez y no tenéis claro de dónde viene. Un método implícito, que ahora lo veremos,
tenéis sensación de que veis un método, vais a la definición de la clase y ese método no está en la definición de la clase, porque no pertenece a esa clase, es porque se ha añadido de forma implícita. Una variable implícita, veis una función y resulta que tiene atributos adicionales que no sabéis de dónde han salido. Entonces, mi recomendación es que los implícitos los uséis con cautela. Son muy útiles, están muy bien, las conversiones funcionan muy bien, pero que sean sobre todo para eliminar boilerplate, no para, perdón por la expresión, fliparos y empezar a hacer que vuestro programa de forma automáticamente, sola, haga cosas extrañas que no sean legibles, no sepáis, veáis cómo se convierte de un tipo a otro y añadan métodos así sin saber muy claro qué es. ¿Vale? Son cautelas, simplemente lo digo. Lo es al final un poco cuando empecéis a trabajar con ellos, veréis qué puntos os sentís cómodos de usar los implícitos. Y último, eficiencia. Y es un tema que preocupa bastante a la gente. Como he dicho antes, la resolución de implícitos se lo hace de forma recursiva y a través de los scope. En un programa medianamente grande, digamos 100 clases, puede que los implícitos tengan algún problema de eficiencia, pero tampoco tendría que ser vuestro programa si lo usáis, a no ser que lo uséis de forma muy intensiva, que sea un problema. O sea, que en el día a día, de forma que natural, va a ser casi irrelevante. El único problema de implícito va a ser cuando empecéis a usar librerías externas. Shapeless, Cats, Refine, Slick no tanto, pero al añadir esas librerías usan mucho implícitos y resolución de implícitos. Y van a aumentar mucho vuestro tiempo de compilación. A día de hoy cada vez va a ser menos, desde que se han resuelto algunos de los problemas que tiene el compilador de Scala, cada vez es menos, pero aún así es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Mi recomendación es, no os preocupéis mucho por el tema y solo os preocupéis cuando realmente los tiempos de compilación lleguen a ser molestos. Por ejemplo, hablemos de 5 minutos, 10 minutos, media hora, ¿vale? Tampoco estamos hablando de cosas como Morgan Stanley, que le tardaba 50 minutos en resolver por ahí el compilador en compilar su programa entero. Y siempre tenéis la compilación continua. Pero es una cosa que tenéis que tener en mente, ¿vale? PyMy Library. ¿Alguien sabe lo que significa pipe en inglés? Vale. Maquear, tunear. Luego tiene una segunda acepción pipe, que no vamos a usarla en este contexto porque es un poco... Podéis buscar en la RAE, ¿vale? Bueno, RAE no, en el Word Reference. Pero a mí también me gusta usarlo un poco porque, en cierta forma, es tunea tu librería o sustituye tu librería. Básicamente, PyMy Library lo que permite es, tenéis tanto una librería vuestra o no es vuestra y la mejoráis. Eso es lo que permite hacer. Pasáis de tener un coche bastante cutre a tener este cochazo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un problema que nos resuelve PyMy Library. ¿Cómo añadir métodos en una librería que o bien no tenemos control porque no es nuestra, luego no puedo coger el código y añadirlo, o bien es final? Por ejemplo, string, tanto en Java como en Scala, que al final es el mismo, es final. ¿Qué significa final realmente en Scala? Final, aparte de inmutabilidad, lo que nos quiere decir sobre todo es que no puede heredar nadie de esta clase. No puedes, por ejemplo, hacer un wrapper. No puedes hacer una clase que herede de string. No lo permite el lenguaje. Entonces, ¿cómo añadís nuevos métodos? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo práctico. Quiero añadir el método meow. Sí, he tenido que poner meow. Entonces, quiero añadir el método meow que añada a un string, le añada y lo ponga varias veces, ¿vale? Repita varias veces en la palabra meow, primero ponga el string que tiene y luego ponga varias veces esa palabra meow, ¿vale? Entonces, lo primero que tendría me crea una función. Pero es un poco cutre, porque entonces tengo que pasar el string aquí. Yo lo que quiero es que ese método sea de string directamente, que pueda poner comillas, la palabra, y me ponga punto meow, y ponga el número de veces y funcione. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué opción primero tengo? La primera opción, uy, aquí se me ha ido el Vale, sería usar un wrapper. ¿Cómo se usa un wrapper? Pues ya está, me defino un string wrapper, que le paso un string, le defino el método, y entonces hago string wrapper de A, que me crea un string wrapper, punto meow. No está mal. Es una opción, ¿vale? ¿Cómo solucionamos esto? Como ya lo hemos sabido, podemos usar conversiones implícitas. Me hago una conversión implícita de wrapper a string y de string a wrapper. Son bastante triviales las conversiones. Y entonces, mirad, por ejemplo, puedo, dado un string wrapper, se lo meto en wrapper. Dado un wrapper, por ejemplo, un string. Y podría meter de un string, vale, que este ejemplo no, aquí se me ha ido. Pero, por ejemplo, podría un string wrapper convertirlo en un string sin problema porque está en el scope una conversión. Pero en ningún momento podría a un string normal llamar a al método meow, porque ese método meow sigue siendo del wrapper, no del método string, ¿vale?
¿Cómo puedo hacer esto? Con PyMyLibrary, con una cosa que se llama clases implícitas. PyMyLibrary es simplemente el patrón, por decirlo así, patrón, forma de hacer técnica, me gusta mejor. Tú defines un wrapper de lo que quieras extender y te metes y defines todos los métodos que quieras, ¿vale? Como si estuvieran dentro. Times, ¿vale? Y llamo str y lo defino y hago mi funcioncilla. Y ya está, y simplemente lo importo. Y automáticamente funciona. Me da igual que string sea final, me da igual que string yo no tenga control, me da igual que esta clase no tenga control sobre ella, sea mía o sea externa. Con esto te puedes definir métodos de forma dinámica. Es parecido al monkey patching de Ruby, pero con la salvedad de que sigue siendo un scope local, porque al final el scope está definido aquí, o está definido mediante la resolución de implícitos. No modificas todo el lenguaje entero para que de repente string tenga esto. Luego podéis vosotros controlar esto como queráis, ¿vale? Dime. Sí, porque él lo que va a hacer es decir, el compilador lo que hace es decir, método miau, y en vez de fallar y decirte, el método miau no existe dentro de la clase patata, lo primero que va a hacer el compilador antes de ese fallo, va a decir, ¿existe alguna clase implícita de string? Él dice, sí, existe en mi contexto una clase implícita de string. Clase implícita de string. En ese momento va a usar la clase implícita de string cargando todos los métodos de esa clase implícita de string como si fueran de string. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Este de aquí abajo. Sí, supongo que a lo mejor con las conversiones implícitas podría... Sí, si le meto con... Sí, sí lo está pensando antes. A lo mejor con una conversión implícita podría funcionar. ¿Viene esta parte? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué vale usar esto? Esto, por ejemplo, es para extender clases final y ayuda, por ejemplo, a crear DSLs y para definición de dominio y acciones. Un ejemplo práctico sería, vosotros tenéis en vuestro trait definido todas las case clases que usa vuestro programa, ¿vale? Y solo tenéis definidas las case clases, no tenéis definidos los métodos. Y en otros traits diferentes, o en otros objects que usaréis a vuestra propia voluntad, podréis usar, crear clases implícitas, hacer PyMyLibrary, para añadir los métodos de esos case clases. De esa forma definís lo que es, separáis en dos ficheros separados. Uno, la definición de vuestro modelo, limpio, puro, solo la definición del modelo, y en otro, la lógica de vuestro modelo. ¿Vale? Permite crear DSLs, permite crear métodos al vuelo, a diferencia, por ejemplo, las conversiones implícitas, que la conversión implícita... vale, esto es importante. Y me viene a colación con lo que has dicho. Aquí esto sí funcionaría porque hay una conversión implícita. Pero funcionaría porque miau es un método de wrapper, ¿vale? Tendríais que hacer una conversión de una clase a otra. Lo que os permite PyMyLibrary es extender una librería como si fuera vuestra, ¿vale? Y a veces no vais a querer hacer conversiones entre elementos. Nadie, por ejemplo, una cosa que es que no queréis que el usuario final vea en ningún momento un wrapper. O sea, vosotros el wrapper a lo mejor no queréis que el desarrollador final vea el wrapper. O sea, la clase implícita de esta clase string wrapper, a mí aquí me da igual, no existe, para mí no existe. Yo estoy trabajando como si estuviera en string. En cambio, en una conversión implícita sí existe para mí. ¿Vale? Simplemente es esto. Se pueden hacer, al final estos son implícitos y se puede hacer de varias formas, pero mi recomendación es, esto está muy bien si lo que queréis son separar vuestro dominio de acciones o extender librerías que no son vuestras. ¿Vale? Por ejemplo, para Slick, yo lo he hecho muchas veces, si alguien usa Slick, acciones de base de datos, por ejemplo, yo quiero extender el lenguaje para que me haga cosas que son, por ejemplo, un método que siempre estoy ejecutando varias veces, como, por ejemplo, una tabla que sea persona, le quiero añadir, es que soy horrible para los ejemplos. Si tenéis
una acción que estáis constantemente ejecutando sobre una clase que no es vuestra, podéis añadir un método sobre eso sin tener que tener un wrapper ni tener que tener una función adicional, ¿vale? Y podéis jugar, por ejemplo, con el importar, dependiendo de qué importación hagáis, porque podéis tener varios wrappers y cada uno tenga su conjunto de funciones diferentes, ¿vale? Entonces, con esto podéis llegar a jugar a hacer cosas interesantes, tener comportamientos diferentes según vuestras necesidades, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Implicity, lo he hecho antes, pero básicamente. Implicity lo que es una palabra reservada del lenguaje que le ponéis un tipo. Y es básicamente lo que dice implicitly al compilador es, quiero un tipo implícito de ese tipo, me lo pones ahí. Ya está. Hace una llamada al compilador y le dice, búscame un valor implícito de tipo int, pónmelo ahí. Punto. Es lo único que hace. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar cuando a veces tienes... si vuelvo atrás, voy a volver atrás mucho. Vamos mucho atrás. Aquí, por ejemplo, ¿os acordáis de esta definición de object? Solo he definido la clase A, pero no la clase B, o la clase B, pero no la clase A. Si la pusiera la 2, estaría la 2 al mismo nivel de scope, al mismo nivel de resolución, explota. Porque te dice, no sé, es ambiguous implicit resolution, porque no sé cuál elegir. Si tenéis dos tipos y no hay una preferencia por el algoritmo de cuál recoger, te va a explotar el compilador y te va a decir, no puedo saber cuál es, pónmelo. Básicamente pónmelo, elimíname la ambigüedad. Y eso es lo que hace implicit, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Vale, pues voy a poner la última. La última es la que todo el mundo esperaba, el magnet pattern. ¿Ven? Pues el magnet pattern, que se usó por ejemplo en Spray, que es ahora HTTP, es una forma de... Un problema que tenemos en Scala al usar Java es el type erasure. Para que no sabes, tú tienes una lista de enteros, tienes una lista de string, que hacen dos cosas diferentes, da igual. Esto no compila. No compila porque cuando se va al compilador, estos no dejan ser notación para el compilador. Pero realmente al final esto es una lista de n. De odios, ¿no? Entonces, pues vale, pues las dos son las mismas y te dice, es que son el mismo método, entonces no puede hacer. Entonces, una opción sería para eliminar ese problema. También podéis tener un lenguaje extraño, como Golang, que no tiene sobrecarga, o no gusta sobrecarga porque, yo qué sé, por algún trauma infantil. Entonces, el magnet pattern nos permite solventar este problema. ¿Qué es el magnet pattern? Bien, es un poco complicado, pero vamos, por favor, estar conmigo y hacerme todas las preguntas que queráis. Vale. Primero, veamos el magnet pattern de aquí. Yo tengo una función que le voy a pasar una cosa que se llama un magnet, que en este caso se llama supermagnet, ¿vale? Y el supermagnet tiene dos métodos, uno que es Spanish name y uno que es size, ¿vale? Bueno, pues me voy a definir un trait que tiene los métodos todos los que yo quiera, Spanish name y size. Puedo tener 80 métodos, me da igual. Tiene todos los métodos que necesite. Y tiene un apply, ¿vale? Y un type del mismo tipo, result, ¿vale? Y me defino un object. Este object va a tener un implícito por cada tipo que yo quiera definirle. Por ejemplo, aquí tiene un implícito que lo voy a llamar convert from listed, que es de lista de enteros, y un supermagnet, que va a crearme un trait, una clase anónima de este trait, que es de tipo listInt, y me lo voy a implementar. Y otro de lista de string, y me lo voy a implementar. Y lo único que tengo que tener es en el scope este supermagnet. En ese momento, el magnet lo que me permite es que yo si le paso una lista de enteros, va a hacer y va a decir, vale, me estás pasando por esta función un supermagnet que sea de lista de enteros. ¿Dónde hay un supermagnet de lista de enteros? Aquí está. Pues voy a usarlo. ¿Cuál es el tipo? Lista de enteros. ¿Cuáles son los métodos? Estos dos. Y va a usar esos métodos. ¿Qué lista de string? Va a buscar un magnet un supermagnet de tipo de lista de string. Y va a usarlos. Pero como aquí no hay una lista de double, va a fallar porque no existe en el scope ningún supermagnet de tipo lista de double.
¿Bien? ¿Ves? Pues el más... Bien. Si alguien no se ha dado cuenta, he ido poniendo unas interrogaciones muy bonitas. Vale. ¿Qué es esto realmente? ¿Alguien sabe lo que es? Es lo mismo que hablamos casi constantemente en el Meetup aparte de esto. ¿Qué se puede hacer en Magnet Pattern? A type classes. En Magnet Pattern no es más que un caso específico de una type class. ¿Vale? Sí, hay un conjunto de chistes sobre Ryan Gosling y promoción funcional. Vale, son como 1 o 10 más o menos. También. Bueno. Entonces, type classes, ¿vale? Realmente lo que queremos hablar es de type classes porque es la cosa que nos gusta aquí hablar de type classes. Entonces, ¿qué son las type classes? Vale, vamos a poner otro ejemplo. JSON. Quiero hacerme una estructura de JSON. Vale. Voy a poner ejemplo súper básico de JSON. String y números. Entonces, JSON nos permite, por ejemplo, extendo de JSON, de un tray de JSON, que puede ser string y número. Y quiero un método que, dado algo, X, que puede ser cualquier cosa, any, cualquier valor, me lo vas a convertir en JSON. ¿Cómo me hago esta implementación? Una implementación naive podría ser esta. Dado esto, dado un any, me hago un match, un pattern matching. Entonces, si es un string, me creas un objeto de tipo string. Si es un double, me creas un tipo en double. Si es un entero, pues me lo creas, pero tipo double. ¿Vale? No parece muy difícil. Funciona para string, funciona para entero, pero por ejemplo, para boolean, explota. Porque no hay en el pattern matching ninguna definición. ¿Vale? No existe aquí ningún match. String no hay ninguna, explota. Te dice que no existe ningún caso para boolean. Entonces, ¿qué podéis hacer? Una opción sería que esta conversión no fuera JSON de JSON, sino a opción de JSON. Entonces, la definición de un caso de cualquier otra cosa sería none. Y cualquier otro sería some de eso. Está bien, pero ya estáis metiendo options, entonces ya estáis anidando vuestro tipo. Y cuando imaginaros que esto en escala vais a tener 4 o 5 tipos anidados y podría ya empezar a ser complicado. Y además, de esta forma es un poco feo. ¿Qué opciones tenemos mejores? Porque de cierta forma, el problema de una opción sería que podéis meter lo que os dé la gana, no daros cuenta de que estáis conectando un boolean y vuestro programa y tendréis que luego controlar el error. Pero os ha dejado meter un boolean. El problema fundamental es que os ha dejado meter el boolean. Ha compilado, esto es recordar, compila. Luego falla, pero compila. Entonces tendríais que comprobar que si no hay ninguno de esos tipos, devolver otra cosa. Tendréis que meter un tipo wrapper, que sea una opción, que ya molesta. Y además del tipo wrapper, tendríais que en caso de error, que sea un non, tendréis que hacer algo. Entonces tenéis esa carga añadida. Os deja el compilador hacer algo que está mal para la lógica de vuestro programa y encima tenéis que lidiar con toda esa lógica. Esto puede mejorarse. ¿Cómo? Bueno, con una type class. Una type class es exactamente lo mismo, donde me va a definir un string, un num, del tray de tipo JSON, como hemos dicho antes, y un método, que es de tipo T, lo que yo quiera, y una cosa que se llama implicit converter, que voy a llamarlo el tipo JSONable de tipo T, del mismo tipo, ¿vale? JSON. Y ese método, ese JSONable, tiene una cosa que se llama serializable, un método que es serializable, que lo convierte, perdón, que está aquí abajo, es que está mal puesta esta tabla, que es ese tipo, esa tray de JSON, JSONable de tipo T, tiene un método serializable que dado un T, te devuelve un JSON. Hasta aquí, ¿estáis conmigo? ¿O alguien se ha perdido? Vale, vuelvo. Vale. Hasta aquí tenéis un tray de tipo JSON, que es un string y un número. ¿Me estáis conmigo? Bien, vale. Me voy a definir un trait, que le voy a llamar JSONable de tipo T, que va a tener un método que se llama serializar, que dado un T, me devuelve un JSON. ¿Ok? Bien. Y me voy a definir una función, que va a llamar convertir a JSON, que dado un T, ¿vale? Un T puede ser cualquier tipo, y un parámetro implícito que va a dar JSONable de T, lo voy a llamar y voy a hacer converter.serializable, que estaba aquí, y me lo va a convertir, ¿vale? Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues ya está, simplemente lo único que tengo que hacer es crearme un objeto, que le voy a llamar JSONable, y voy a definirme una implementación para cada una de las posibles opciones. Por ejemplo, un string JSONable que extienda esto y que implemente los métodos que tenga para string.
otro para double y otro para entero. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente tengo mi método que he definido anteriormente, como habéis visto, y simplemente lo importo en el scope. Para string, funciona. Para entero, funciona. Pero para boolean, no compila. Ya no ejecuta, es que ni siquiera compila. ¿Por qué? Vale. Lo que va a hacer es intentar buscar una referencia aquí, va a decir, convert to JSON to esto. Entonces va a decir, vale, yo estoy metiendo un string, vamos a ver la definición. De tipo T. El tipo T es, ¿ahora qué es? String. Entonces va a decir, de string, luego voy a buscar un parámetro implícito de tipo JSONable de string, en el scope. Aquí no hay, pero aquí en el wildcard hay algo. ¿Cuál es? Este. Porque es de tipo JSONable de string. Es un parámetro implícito de tipo JSONable de string. Para el 42 es lo mismo. Búscame un parámetro de JSONable de entero. Está en el scope, está aquí definido. JSONable de entero. ¿Vale? Pero intenta compilar, búscame aquí, ¿qué va a buscarme? Un JSONable de boolean. No está. No está. No existe ninguno en el scope. ¿Vale? Entonces falla en tiempo de compilación. No os deja hacer esta conversión. Porque no existe ningún método implícito. ¿Que queréis añadir un nuevo tipo? Es tan sencillo simplemente como implementaros uno más y meterlo en el scope. Ya está. ¿Vale? ¿Estáis todos conmigo en esta parte? Pues esto es una type class. No tiene más. ¿Qué más podemos hacer? Lo que nos permite hacer esto es una cosa que se llama implícitos derivados. Vamos a imaginar un problema que tiene. ¿Qué tiene JSON? JSON te puede tener también arrays. ¿Vale? Puedes tener varios elementos. Podemos definir lista. JSON de asterisco. Asterisco simplemente decir en elementos. Puede tener 1, 2, 3, los que tú quieras, ¿vale? De extienda de JSON. Y como antes me voy a definir un tipo JSONable de secuencia de T. ¿Vale? Queda una secuencia de T. Lo que quiero es que me busques un t.mat de implicitly. Recordemos, búscame para el tipo T de secuencia, me buscas un valor implícito de JSONable de T, de ese valor. ¿Vale? Y le llamas al punto de serializar. Y lo haces para todos los elementos. ¿Vale? Esta asignatura simplemente lo único que indica es que, dado una lista, una secuencia te la convierta a un conjunto ilimitado de... Es una conversión entre parámetros infinitos y secuencias, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, ¿qué permite esto? Vale. Secuencia de 1, 2, 3 funciona. ¿Por qué funciona? Porque primero intenta buscar uno de secuencia de enteros. Secuencia de T existe. Y al buscar aquí, JSONable de entero también existe, que lo hemos definido anteriormente. Luego este funciona. Pero es que tenemos además una cosa, que es implícitos derivados. Porque secuencia de enteros también funciona. Porque ahora va a decir, vale, recordemos que la resolución de implícitos es recursiva, luego va a decir, vale, pues secuencia de qué? Búscame un parámetro JSONable de qué? De secuencia de enteros. Resulta que existe un tipo que es secuencia de T. Y va a volver a hacer la búsqueda recursiva 3 veces hasta el caso base, que sería ya un JSONable de entero. Pero volvemos a lo mismo, no va a poder encontrar porque no va a encontrar nunca un implícito de tipo de JSONable de boolean. Luego esta no compilaría tampoco. ¿Qué tal? Bueno. El futuro de los implícitos... Esto al principio es lo que yo había. ¿A dónde va para el futuro? En las versiones, seguramente la versión 13 o ya con Doti, van a meter una cosa que se llama funciones implícitas. ¿Vale? Por ahora no nos tenemos que preocupar, pero que sepamos que en el futuro van a ir extendiendo lo que es el lenguaje. ¿Vale? ¿Habéis visto lo que son implícitos? Está muy bien, pero usarlos con precaución y... Sobre todo, por ejemplo, el tema de type classes se usa mucho. Para el Python Library se usa mucho. Para conversiones implícitas se usa relativamente. ¿Vale? Y básicamente esta ha sido la charla. Espero que no haya sido muy dura. ¿Algunas preguntas? ¿Preguntillas? ¿Alguna pregunta? La
Dime. ¿Las conversiones implícitas sirven también para la definición de retorno de la función? Es decir, si yo devuelvo algo que parece un integer, pero en la función pongo que sea un string y tengo esa conversión... Sí, porque además intenta hacer como el casteo. Intenta meter, va a decirte... realmente el compilador te va a decir, hay un error de compilación porque me está devolviendo algo que no cuadra. Primero intenta hacer un casting. Si no puedo hacer un casting, porque no pueda, entonces va a intentar hacer un error te va a dar un error de compilación, pero en vez de error de compilación va a hacer la búsqueda implícita. Y es cuando Init va a buscar una conversión implícita. Vale, cuando has puesto lo del implicit class para el PyMy library, esa implicit class solo tenía un argumento, ¿no? O sea, un valor ahí. Pero tendría sentido, porque no recuerdo ahora mismo si se podría añadir algo más a esa implicit class, y qué sentido tendría luego eso. No lo sé. La verdad es que nunca, ni se me habría... Bueno, la verdad no se me ha pasado romperlo. Yo creo que que petaría, el compilador, pero es cuestión de probarlo. Porque... ¿No te deja? De conversión implícita. ¿Alguien más? ¿Días? Vale, pues gracias por venir, como siempre, gracias a Larry por darnos la esta. Y respecto al meetup de Scala, si alguien quiere sacar temas o dar una charla o lo que sea, o ofrecer trabajos, o podéis venir a mí, o podéis hablar aquí en cualquier momento. Si queréis dar una charla, solo tenéis que decirlo, aunque no lo sepáis, y os echamos un cable, ¿vale? O sea, estamos aquí para lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, y a los que vengan, si no lo sabe alguien, la semana que viene es el Andawar en Cádiz, y algunos de aquí vamos a ir. Entonces, pues, que nada, yo del miércoles estaré ahí, y si alguien necesita algo de mí, pues estaremos ahí para pasárnoslo bien y, bueno, y vivir un montón de charlas. Muy interesante. Y gracias a todos por venir.